Entonces, lo primero que vamos a ver hoy, continuando el tema 1 de circuitos magnéticos, va a ser pérdidas de energía en núcleos ferromagnéticos. Vamos a ver los circuitos magnéticos en corriente alterna y conversión de energía, que esto se va a dar por el movimiento de traslación o de rotación de los entrehierros. Entonces, para empezar, vamos a empezar por, bueno, aquí están, con las pérdidas de energía en los núcleos ferromagnéticos. ¿Qué pasa? Que hay pérdidas de energía por histéresis del material y pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault. También vamos a ver que hay pérdidas de energía en los núcleos sujetos a las emanaciones y desemanaciones cíclicas por medio de excitaciones periódicas. Pero sobre todo vamos a reducir los campos magnéticos asociados con el núcleo ferromagnético como parte de energía almacenada que va a ser devuelta a la fuente, ¿verdad? La otra parte, es decir, lo que no se va a volver a la fuente, es lo que se va a perder irremediablemente, que van a ser estas dos que tenemos acá, que van a ser las pérdidas por histéresis del material y las pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Entonces, vamos a empezar a ver las primeras que son por histéresis del material. Entonces, si tenemos un núcleo ferromagnético y ese es excitado por una bobina alimentada por una fuente de variación periódica, es decir, una tensión sinusoidal, y el ciclo de histéresis es como el mostrado en esta figura que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a considerar inicialmente que la inducción en el núcleo va a variar desde menos BR, es decir, de este punto de acá, desde A, ¿verdad? Hasta BM, que va a ser este de acá, es decir, vamos a irnos moviendo de acá hasta C, ¿verdad? Siguiendo el tramo de la curva, y este va a tener un aumento en la inducción en el núcleo, lo que va a corresponder a una energía absorbida por el campo y almacenada durante esta parte del ciclo. Esa energía que vamos a almacenar se va a llamar de esta manera. El trabajo en AC va a ser igual al volumen de la integral desde menos PR hasta BM, ¿verdad? Vean que nos vamos a estar moviendo en B, del campo por el producto punto de el cambio en la intensidad del campo. Esto va a ser igual a volumen por el punto W1. Ahora, si más bien tenemos que considerar la reducción de la intensidad del campo desde C hasta E, es decir, esta curva de acá, ¿verdad? Entonces vamos a tener que se resultará una energía de vuelta a la fuente. Esta energía de acá la vamos a devolver. Durante esta parte del ciclo va por ser negativa, va a ser entonces el valor de W de C a E, que sería este de acá. Entonces vamos a ir de BM a BR, ¿verdad? Eso nos va a dar un negativo, igual del campo por el producto punto de la intensidad del campo, eso va a ser igual al volumen por el trabajo en 2. Ahora, esa área va a tener un valor de W2. Por tanto, si someto al núcleo a una inducción creciente entre BM y BR, es decir, de C a E, la inducción crezca, la superficie desde A, B, C, E, esta de acá, representa la densidad de energía absorbida en el núcleo en forma de calor, que sería este ciclo de histéresis o esta mitad de ese ciclo de histéresis. Entonces, vea que vamos a tener variaciones en el campo, desde el campo positivo hasta el campo negativo, es decir, de aquí a aquí. Y vamos a tener una correspondiente en la inducción del campo desde acá hasta acá. Entonces, la energía total disipada en el núcleo, en esta excitación, por ser cíclica, ¿verdad? Esto nada más sería la primera mitad del ciclo, ya con el ciclo completo sería esta de acá, y que no va a ser devuelta a la red, sino disipada en el núcleo en forma de calor. Entonces, esta forma de calor del núcleo completo va a ser el WH, que esto va a ser el volumen de la integral de flujo, ¿verdad?
del campo por la inducción. Entonces, esto va a ser lo mismo que el área del ciclo de histéresis de la energía. Entonces, todo esto de acá. Si tomamos eso, es conveniente hablar de la pérdida de energías por segundos. Entonces, si el número de ciclos de la emanación completa es F, es decir, si tenemos una frecuencia F o el número de ciclos, entonces vamos a tener que, esta va a ser la frecuencia de la tensión de alimentación a la bobina por cualquier cosa, vamos a tener que la potencia perdida por histéresis va a ser KH, ¿verdad? Por la frecuencia, por el volumen, por la intensidad a la alfa. ¿Y qué es esa alfa? Ese es el coeficiente de Steinmetz. El KH es el exponencial de Steinmetz, perdón, y este es el coeficiente de Steinmetz. Entonces, de manera empírica, Steinmetz, porque esto es de manera empírica, ya que esto de acá, sacar el pH de manera analítica va a estar bastante complicado. Entonces, y va a depender únicamente de la amplitud de la inducción y la frecuencia de la fuente y la naturaleza del material magnético, es decir, va a depender de un montón de cosas, entonces va a ser un poco complicado. Entonces, de manera empírica, CP Steinmetz definió la importancia del ciclo de histéresis para explicar el calentamiento de motores y transformadores, creó esta ecuación, que esto va a ser las pérdidas por histéresis, ¿verdad? Entonces, este va a ser el coeficiente Steinmetz, la frecuencia de la alimentación externa, el volumen y la inducción del campo por el exponencial de Steinmetz al cuadrado. Este coeficiente normalmente está entre 100 y 200, el de acero es 100, el de silicio es 200, y el exponencial está normalmente entre 1.5 y 2.5, normalmente 6, por cualquier cosa. Ahora vamos a tener las pérdidas por corrientes de Foucault, porque se adelanta en vez de atrasarse. Ajá, aquí, perdón. Entonces, las pérdidas por las corrientes de Foucault, vamos a tener que, si tenemos una bobina, como la que tenemos acá, arrollada a un núcleo, a un hierro macizo, como está en este punto de acá, ¿verdad? Vamos a tener que este es un cuadrado macizo, a esto le vamos a poner una bobina o le vamos a enrollar una bobina. Acuérdense que esa bobina se enrolla lo más simétrica posible, todos sus enrollados, ¿verdad? Para que sea lo más simétrico posible. Entonces, a la hora que vamos a enrollar esa bobina en ese núcleo, vamos a tener que si alimento con una corriente alterna, como nos dice acá, vamos a producir por la ley de Ampère un campo magnético de inducción, que sería este de acá, ¿verdad? Entonces, debido a ese campo magnético de inducción que va a atravesar toda la masa de ese hierro en el sentido del eje Z de la bobina, ¿verdad? Vamos a tener que se van a producir pequeñas corrientes. Entonces van a aparecer en el material fuerzas electromagnéticas, fuerzas eléctricas, perdón, más bien, FEN inducidas, como quieran llamarlo, que van a dar lugar a corrientes parásitas que van a circular por el material. Entonces vean que a la hora que tenemos el material y lo alimentamos con una corriente externa, lo que va a pasar es que se nos va a crear un campo magnético en el material. Ese campo nos va a generar FENS inducidas y esas FENS inducidas nos van a generar corrientes dentro del material o del cubo, ¿verdad? Debido a que el hierro conduce menor electricidad que el cobre. Entonces, esas FENS inducidas provocarán corrientes de circulación por la masa del hierro. Esas corrientes de circulación las vamos a llamar corrientes de Foucault o eddy currents o corrientes de torbellino, como quieran llamarlas. Cualquiera de las tres es válida. Entonces, aquí vean de qué estamos señalando
que a través del núcleo se van a dar corrientes concéntricas, ¿verdad? En el plano perpendicular al flujo inductor, cuyo sentido de circulación se opone al flujo inductor de la bobina. Entonces vean de que aquí tenemos que este flujo inductor del campo viene hacia afuera, estas más bien están rodeándolo, ¿verdad? Entonces, esas corrientes van a poder originar grandes pérdidas de potencia debido al calentamiento de los núcleos. Esto es muy importante. Vean que el hierro empleado va a estar laminado en forma de chapas magnéticas de pequeño espesor. ¿Para qué? Para evitar esto de acá. Entonces, vean de que a la hora que hacemos eso, si pasamos de un núcleo completamente de hierro a un núcleo laminado, eso quiere decir, esas láminas de hierro se van a llamar chapas magnéticas. Después lo vamos a ver más en detalle. Vean de que esas corrientes de Foucault en esta parte van a ser en cada lámina y van a ser más pequeñas. Eso va a permitir que al ser más pequeñas esas corrientes haya menor cantidad de pérdidas. Entonces, por tanto, vamos a tener que suele estar laminado en forma de chapas magnéticas de pequeño espesor para que entonces esas corrientes cada vez sean más pequeñas. Vean que el plano de la chapa va a estar paralelo al flujo, ¿verdad? Los planos, estos de acá, están paralelos a este flujo. Por tanto, las corrientes parásitas que van a quedar confinadas en esas trayectorias van a ser pequeñas. Vean que a comparación con estas de acá, estas son más pequeñas. Entonces, vean, si agarramos una sola de estas, vean de que aquí vamos a tener entonces cuánto es el campo, cuánto va a medir la chapa de un lado o del otro, y de aquí podemos ver de que la corriente va a ser pequeña. Entonces, si tenemos una disminución de A y B, es decir, si cada vez hacemos la chapa más pequeña de ancho y de espesor, ¿verdad? Vamos a tener que, y si A, este pedacito es muchísimo más pequeño que este, y tenemos una mayor profundidad en L, entonces vamos a tener que el campo magnético de inducción que va a pasar por ella, que va a ser B, ¿verdad? Hacia acá. Va a ser BZ es igual a BM coseno WT, este se mantiene. Si suponemos que el campo es uniforme en la sección de la chapa, entonces vamos a tener esta fórmula de acá. Entonces vamos a tener que el flujo va a ser 2 veces BY, que va a ser la superficie cerrada de la espira, por el campo inducido por el coseno de WT. Por ley de Faraday, la N inducida, vamos a tener que hacer 2W por BY, B seno de WT, ¿verdad? Vean de que esto es nada más de la derivada, ¿verdad? Y como estamos en el eje Z, vamos a tener que esa FEM producida va a ser producida por la corriente alrededor de la espira, cuya resistencia va a valer 2 veces Y entre la conductancia por la derivada de Y. Ahora, la potencia instantánea de ese valor o de esa chapa va a ser la derivada de la potencia final, va a ser la resistencia por el I al cuadrado, ¿verdad? Esto va a ser igual a la FEN inducida al cuadrado entre R, que va a ser todo esto de acá al cuadrado, entre el R, que sería esto de acá. Esto de acá pasa para arriba, vean que aquí está. Por tanto, el valor medio de esa potencia instantánea va a ser la parte que no tiene el seno. Entonces sería todo esto de acá por el de Y. El B se me va a ir. Aquí está. Ajá, y como aquí es 4 y aquí 2, arriba debería quedarme 2. Si lo divido entre 2, entonces me va a quedar solo esto de acá. Por tanto, la potencia disipada total
en el circuito, vamos a tener que va a estar de 0 a medios de esta potencia media, ¿verdad? Y eso va a ser igual a la hora que lo integro, W entre 4 de Bm al cuadrado a la 3, B y la conductancia. Ahora, si quiero sacar cuánto es la potencia disipada por unidad de volumen, voy a tener que eso va a ser pi cuadrado de la frecuencia del campo inducido de la longitud A al cuadrado de la conductancia entre 6 para considerar su profundidad. Vean de que esto va a ser KF, F al cuadrado, BM, así. Si yo considero que el volumen realmente es AB por L, ¿verdad? Pero si yo considero que el L tiene una profundidad de igual a 1, por eso es que no está el L aquí, por cualquier cosa. Entonces el volumen solo me va a quedar como AB. Ok. Ahora, lo anterior que acabamos de decir de esto es válido siempre y cuando la frecuencia con respecto a la distribución del campo no se ve afectada por las propias corrientes parásitas. Entonces, esta frecuencia va a aumentar. Si esa frecuencia aumenta, el flujo no se va a distribuir de manera uniforme. Por tanto, se deben de hacer las chapas aún más delgadas. Si yo tomo que la potencia, vamos a ver, no, todavía no. Si yo tomo que la potencia en el hierro va a ser igual entonces a las pérdidas en Foucault más las pérdidas de histéresis, entonces vamos a tener que, porque es que se adelanta hacia el otro lado, vamos a tener que eso va a ser K de H F de M al cuadrado, es decir, esta de acá, ¿verdad? Más la de Foucault, que estaba para atrás, que sería esta de acá, la histéresis, más la de Foucault van a ser entonces la suma de las pérdidas en el hierro. Ahora, ¿cuáles van a ser una aplicación de estas pérdidas? Vamos a tener que para aplicar estas pérdidas, digamos, para evitarlos, una aplicación de poner chapas magnéticas, es decir, esas chapas delgaditas en vez de ese hierro grandote, va a ser amortiguar las agujas de los aparatos de medida de frenado, bueno, en la aplicación, ¿verdad? Vamos a tener que esas corrientes con respecto a Foucault, vamos a poder amortiguar las agujas de los aparatos de medida, vamos a poder, en la automoción, con respecto al disco metálico que gira, que girando, bueno, eso, el freno adicional, sería si el disco metálico gira, se acerca al polo de un imán, entonces se va a disminuir su velocidad, por tanto vamos a tener un frenado del contador de energía eléctrica también. Y si a las chapas le agregamos silicio para bajar las corrientes, acuérdense que el silicio lo que es un material semiconductor, entonces hacia un lado conduce, hacia el otro no. Entonces, entre láminas podríamos agregar un aislante que puede ser papel, barniz de silicato sódico o tratamiento térmico que ese lo vamos a llamar Carlite. Entonces, hasta acá chicos, ¿tienen alguna duda? Eso no se puede. Cuando me refiero a las aplicaciones, no me refiero a las aplicaciones de las pérdidas más bien la idea es reducirlas al máximo. A lo que me refiero es a las aplicaciones de las chapas magnéticas, es decir, cuando se utilizan esas chapas.